Listo, mi profe, a comenzar la grabación. Vale. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos iniciar. Con el permiso de ustedes vamos a grabar esta webconferencia de la tarea número 3. Les recuerdo pues que hoy están citados los estudiantes que pertenecen al aula C y al aula D del curso Competencias, y les voy a presentar al equipo de tutores que nos encargaremos esta tarde-noche, de hacer esta webconferencia y de pasar un rato ameno y de aprendizaje con todos ustedes. Les presento a la profe Mónica María Arcella. Profe Mónica. Muy buenas tardes para todos. De verdad, qué placer poder encontrarnos en esta tarde-noche y esperamos aportar en todo lo que sea pertinente para que se aclaren las dudas en torno a estos tres temas que competen a la guía de la tarea 3. Así es, profe. Profe Diana Zuley Paz. Profe, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a todos mis apreciados compañeros. Muchísimas gracias. Muy complacida de compartir con ustedes pues este espacio, al igual que con los apreciados estudiantes. Y pues desde ya invitarlos para que se queden al final, para que se tomen este tiempo de una manera dedicada y juiciosa, y de esta manera pues puedan comprender esa temática, y de esta manera también saquen, lleguen a feliz término en esta actividad número 3. Esperamos que sea de su agrado. Así es, profe, muchas gracias. Profe Wilson Rivera, buenas tardes, noches. Hola, cordial saludo. Es un placer saludarlos a los más de 300 participantes de esta web. Los saludo desde la zona occidente. SEAT La Dorada. Mi nombre es Wilson Rivera Paniagua, docente del curso Competencias Comunicativas. Soy magíster en comunicación y más adelante estaré con ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, y quien les habla, Clara Inés Ramírez Alzate, docente de la UNAD hace ya va a ser 13 años. En este momento estoy como docente de apoyo en el programa de comunicación social en el curso Competencias Comunicativas 40003, que es el curso que organizó esta webconferencia de la tarea número 3 para todos ustedes, y con mucho cariño. Les voy a presentar a continuación nuestra agenda de hoy. Vamos a hablar sobre el acompañamiento docente, la comunicación no verbal, la reseña informativa, la historieta, y al final vamos a hacer valoración y preguntas. Voy a explicarles algo antes de que iniciemos. Todas las preguntas, inquietudes que ustedes tengan sobre la temática que vamos a tratar en este momento, que es respecto a la tarea número 3, les pido el favor de que las vayan anotando a medida que cada uno de los tutores va participando, ¿sí? Y va haciendo el aporte de conocimiento en cada uno de los temas. Y al final vamos a abrir el espacio. Ustedes levantan la manito. Ahí en el Teams hay una opción para levantar la manito. Y en la medida en que vaya apareciendo esas manitos, pues les vamos a dar la palabra y uno por uno va a ir hablando, ¿sí? La persona que la profesora Mónica indique, esa persona es la que va a hablar y va a generar esa pregunta. Les pedimos el favor que las preguntas sean acordes a las temáticas que vamos a revisar hoy. Yo sé que a veces tienen inquietudes de otros cursos, de otros menesteres de este mismo curso, ¿sí? De una nota, de que no me aparece, de que eso lo podemos resolver fuera de este espacio, ¿sí? Con su tutor, con la directora del curso, conmigo, con la persona que usted tenga más comunicación. Pero hoy vamos a resolver inquietudes sobre los contenidos que vamos a revisar de la tarea número 3 y sobre la misma tarea en sí, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Al final, y solo hasta el final de la webconferencia, también vamos a compartir 2 enlaces con sus respectivos códigos QR, por si de pronto usted no tiene acceso al chat. Solamente es que escanee el código QR y lo lleva al enlace primero, de la asistencia, y segundo, de un pequeño quiz. Un pequeño quiz que tiene preguntas referentes a todo lo que vamos a ver en esta webconferencia. Ese quiz, como tiene 10 preguntas, le hemos asignado un puntaje de 1 puntico a cada una de las preguntas. Quiere decir que si usted tiene todas las respuestas correctas, va a tener 10 puntos. Los estudiantes que tengan entre 6 y 10 puntos, esos puntos se le van a sumar a la tarea número 3. ¿Sí? Es una buena noticia que les tengo hoy. Así que esmérense por entender y comprender muy bien estos temas para que al final saquen un muy buen puntaje en ese quiz y poderles subir ese puntaje a su respectiva tarea número 3.
Esas son las aclaraciones antes de empezar y ahora sí, iniciamos. Ustedes conocen, no sé si ustedes lo conocen y si no, aquí refrescamos el tema sobre las creaciones propias. Cuando nosotros les decimos en las tareas, redacte, escriba, cuente, no le estamos diciendo vaya copie y vaya pegue, ¿sí? Estamos diciéndole haga creaciones propias. Debemos acostumbrarnos a redactar, ¿sí? Y que esas redacciones sean propias. Nosotros tenemos un programa que se llama Turnitin. Es un servicio de prevención del plagio en Internet usado para universidades para revisar documentos en busca de contenidos que no son originales. Los resultados también pueden ser usados para identificar semejanzas a fuentes existentes o en la evaluación formativa. Se está utilizando esta herramienta para identificar la calidad de tu producción textual. ¿Y de qué depende la calidad? Pues no solamente de cómo redacto, cómo escribo, cómo es mi ortografía, ¿sí? Sino también qué tan original soy al escribir, si realmente lo que estoy escribiendo me pertenece. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar a través del Turnitin. Tener cuidado con la investigación y con la citación en Internet. Resulta que en el entorno de evaluación, cuando ustedes envían el trabajo, nosotros lo abrimos en el mismo entorno de evaluación y al abrirlo, allí nos aparece la coincidencia. A veces dice 90% de coincidencia. El Turnitin nos lo muestra. Y vamos a revisar el trabajo. Resulta que tiene muchos párrafos o muchos textos incluidos en ese trabajo que han sacado de otras fuentes y no lo citaron, ¿sí? Entonces recuerden que cuando traemos información de otras fuentes o de otros autores, debemos extraer algo muy pequeño que realmente aporte a ese texto que estamos redactando y debemos citarlo con normas APA, que ese va a ser un tema de nuestro próximo CIPAS para que asistan. Otro tema súper importante, que es del día a día de nosotros como tutores y más en este momento que ya empezamos a calificar. Resulta que hay una resolución rectoral, que es la 006808, que habla de los referentes y lineamientos para el desarrollo del trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo puede ser un trabajo individual, pero que requiere de un desarrollo en el foro colaborativo, como fue el caso de la tarea número 2, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 19, el numeral 3? Para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 y 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación, por respeto de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Si tuvieron 3 o 4 semanas para desarrollar un trabajo, no espere usted, o sea, si su tutor lo hizo, dele las gracias, porque lo hizo de corazón, pero no espere usted que el tutor los 2 últimos días o 3 últimos días del cierre de la actividad le vaya a revisar sus aportes. ¿A qué horas usted los va a revisar lo que el tutor dice y los va a corregir? O sea, toda la última hora no funciona, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la rúbrica de evaluación de la tarea 2, que ya cerró y que estamos en este momento ya calificando, la rúbrica tiene 2 ítems que dan un puntaje a esos aportes que usted subió al foro. Entonces, si usted lo subió los 2 últimos o 3 últimos días de la actividad, pues no se le va a tener en cuenta así lo haya hecho. ¿Por qué? Porque para eso hay una resolución rectoral. Entonces, la recomendación, mis queridos y bellos estudiantes, siempre la hago. Acostúmbrense a que apenas abra la actividad, lean la guía para saber qué tienen que hacer y saber qué inquietudes genera la lectura de esa guía e informar de una vez a su tutor sobre esas inquietudes y resolverlas. Segundo, los foros son nuestra aula de clase. Entonces, si usted no participa en el foro desde el inicio, haga de cuenta que no fue a la clase. ¿Sí? No hay interacción con sus compañeros, con su tutor, se pierde la oportunidad de ir corrigiendo poco a poco esos aportes para formar un gran trabajo, porque si usted manda 10 aportes y los 10 tuvieron correcciones, pero ya llegó la semana final y usted ya tiene todo corregido, pues su aprendizaje fue mejor y su puntaje obviamente va a ser mejor. Entonces, por eso hacemos esas recomendaciones. Espero que las tengan en cuenta. Son con mucho cariño y aquí los dejo en compañía de nuestra profesora Mónica, quien les va a hacer la apertura del primer tema de esta webconferencia, que es la comunicación no verbal. Profe Mónica, adelante. Muchas gracias, profe Clarita. No sé si la profe Nidia quiera decir algo, ya está acá acompañándonos en la reunión y ya tiene los privilegios como moderadora.
Buenas noches, no, pues acompañándolos acá y bienvenidos estudiantes. Bienvenidos a todos. Recuerden que los profes estamos para ayudarles, pongan mucha atención y al final los esperamos con el quiz. Un fuerte abrazo y muchas gracias, profesora Mónica. Muchísimas gracias a usted, profe Nidia. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este encuentro, esta web conference, en donde estoy segura vamos a poder aclarar muchísimas dudas en torno a lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, la historieta. Muy bien, entonces bienvenidos todos. Vamos a hablar sobre la comunicación no verbal, pero obviamente para hablar de comunicación no verbal tenemos que tener muchísima claridad en los conceptos, en qué es la comunicación verbal y qué es la no verbal. Aquí encontramos por lo menos unas imágenes que nos están expresando algunas emociones, algunos sentimientos, sin necesidad de emitir algunas palabras, ¿no? Siguiente. Encontramos entonces que normalmente nos comunicamos de dos maneras, ¿cierto? Tanto a través de esta comunicación verbal, que es aquella en la que utilizamos palabras, en la que utilizamos esos fonemas y también en la que utilizamos la escritura. Pero también lo hacemos sin necesidad de pronunciar palabras y lo hacemos justamente a través de ese envío de mensajes que estamos generando de una manera continua, tanto consciente como inconscientemente, y que hemos conocido y que conocemos como la comunicación no verbal. Siguiente. Esta comunicación no verbal nos habla que, según esta definición, nos dice que es complementario a las palabras. Si nos damos cuenta, normalmente, por lo general, casi que en un 100% de las comunicaciones que establecemos, estas siempre van acompañadas por gestos, tanto nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, la postura que estamos tomando, están expresando de una forma complementaria nuestras emociones en torno a ese mensaje que estamos emitiendo. Luego deben ser congruentes, deben ser articuladas. No tiene lógica y genera ruido el que con las palabras estemos diciendo, por ejemplo, que estamos muy felices, pero lo decimos mientras estamos torciendo la boca. ¡Qué felicidad! Entonces ahí podríamos estar interpretando que se trata de una ironía, porque mientras nuestras palabras están diciendo una cosa, nuestros gestos, nuestros ojos, nuestra actitud es absolutamente diferente. Siguiente, por favor. Y fíjense ustedes que algo que llama muchísimo la atención es que, contrario a lo que creemos, es mucho más alto el porcentaje de comunicación a través de esta comunicación no verbal que a través de aquella que pronunciamos con palabras o que escribimos. Miren, en esta investigación, Albert Mehrabian dice que utilizamos el tono de voz un 38% de las veces que nos comunicamos. La comunicación verbal la utilizamos solo el 7% y el 55% lo hacemos a través de nuestro lenguaje corporal, es decir, a través de esos factores de comunicación no verbal que siempre vienen acompañando esa comunicación que hacemos de forma verbal o que muchísimas veces es exclusiva. Siguiente, por favor. Cuando tenemos los procesos de comunicación, siempre tenemos quienes están emitiendo el mensaje, ¿cierto? Que son los emisores, y quienes están recibiendo los mensajes, que son los receptores. Hoy en día son roles compartidos y por eso hablamos tanto del EMIRET, porque alternativamente, para que exista comunicación, pues debe existir ese feedback. Entonces vamos alternando esos roles. En la comunicación no verbal, el mensaje viene emitido de diferentes formas, a través de la cara, de los ojos, del cuerpo, de la voz. Pero también quien las recibe las está recepcionando a través de la vista, el oído, el olor y el tacto. Entonces fíjese cómo, sin pronunciar ni una sola palabra,
podemos estar diciendo muchísimo más de lo que a veces queremos. Siguiente, por favor. Dentro de esos factores de comunicación no verbal hay unos asociados con la paralingüística, otros con la kinesia y algunos más con la proxémica. Los que están relacionados con la paralingüística tienen que ver con ese lenguaje verbal y nos está hablando del tono, del ritmo, del volumen, de los silencios y del timbre. En la kinesia estamos hablando sobre la expresión facial, sobre el rostro, sobre las miradas que emitimos a la vez que estamos emitiendo un mensaje y que lo estamos haciendo sin pronunciar palabras. La postura de nuestro cuerpo, los gestos y la proximidad, y el espacio personal tiene que ver con la proxémica. Vamos a entrar en detalle de cada uno de estos puntos. Siguiente, por favor. Encontramos entonces que en la paralingüística, aquí nos está diciendo, en esta representación, que hay un gran valor comunicativo a esa forma de comunicación que no utiliza palabras, que son elementos, que utiliza elementos de sonido no verbales, pero que sí son sonoros y fonéticos. Por ejemplo, cuando estamos conversando con alguien y nos dice, ¿y cómo le fue? Ahí con ese sonido ya estamos transmitiendo un mensaje, ¿cierto? Ya estamos demostrando desencanto, o podría ser maravilloso, ¿cierto? Entonces, a través de los sonidos también nosotros podemos presentar un mensaje y podemos comunicarnos sin la necesidad de articular palabras. Y esto es lo que conocemos como paralingüística. ¿Qué influye allí? Siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta entonces que estos sonidos influyen mucho el tono. Clarita, por favor, la siguiente. El tono que utilizamos, ¿cierto? Si es un tono ascendente, descendente o mixto. ¿Qué hace que esto afecte el mensaje? Pues cuando utilizamos un tono ascendente, podemos estar representando duda, indecisión, interrogación. Cuando es descendente, tal vez estamos representando firmeza, determinación y confianza. Y cuando es mixto, hablamos de la ironía y del sarcasmo, que es lo que hablábamos hace un momento. También ese ritmo con que nosotros hablamos. A veces nos ocurre que hay alguna persona que está leyendo o que está expresando algunas emociones, pero lo hace demasiado rápido. Eso nos ocurre mucho a los santanderianos, específicamente en algunos pueblos y también en algunos pueblos de la costa, donde se habla de una forma taquilálica, ¿sí? O sea, con mucha rapidez, y eso dificulta que se dé la comprensión de aquello que se está expresando. Y también está la conversación bradilálica, es decir, más lento, más despacio, que aunque sería preferible, pues también puede generar ruido. Cuando se demoran mucho las palabras, entonces empieza a tornarse aburrida la conversación y es cuando uno empieza como a pestañear mientras la otra persona está manteniendo ese mismo ritmo lento que nos hace perder de alguna forma la concentración en ese mensaje que se está emitiendo. También tenemos el volumen y tiene que ver con cuando hablamos muy alto, estamos hablando un poco de autoridad, de seguridad, de dominio. Y fíjense ustedes que nos ocurre cuando estamos en una discusión, normalmente tendemos a ser los que subimos más la voz, ¿cierto? Para que sea nuestra voz la que se escuche y así poder asumir una posición de mayor autoridad, igual que se relaciona cuando utilizamos un volumen bajo con la timidez, la tristeza o la sumisión. Estamos desmotivados, que no hay energía, que hay también pereza. Entonces fíjense cómo influyen tanto el tono, el ritmo y el volumen. Siguiente, por favor. Pero en la paralingüística también influyen mucho los silencios y el timbre de voz. Y fíjense ustedes que hemos escuchado muchas veces lo que nos dicen, que a veces es mejor callar, ¿sí?, que entrar en una discusión sin sentido. Entonces es cuando entendemos que esos silencios, si bien a veces pueden ser interpretados como una aceptación, también pueden ser interpretados como resistencia, negación o simplemente desinterés.
Recuerde que por lo general estos elementos paralingüísticos no van solos, van acompañados de la kinesia y de la proxémica. En el timbre de voz también es importante mantener un timbre de voz que sea considerado medio, ¿sí? Cosa de que no sea tan bajo o tan alto que resulte siendo molesto para aquellos quienes están escuchándonos. Siguiente, por favor. En la paralingüística también encontramos estos emoticones que hoy en día estamos utilizando de manera permanente para comunicarnos a través de las redes sociales, a través del internet y de todas esas nuevas tecnologías de la comunicación. Y es que mire lo que nos han dicho los psicólogos y las investigaciones que se vienen realizando, y es que estos emoticones justamente son unos elementos de paralingüística fundamentales porque llenan el vacío de la presencia humana en esa comunicación que realizamos a través de nuestro celular, a través del ordenador, ¿sí? Muchas veces estamos dando una respuesta a algo y a través de ese emoticón queremos de pronto bajarle un poco el volumen a eso que estamos comentando, ¿cierto? Entonces decimos, no, de pronto esta persona se va a resentir, entonces terminamos con un muñequito con una sonrisa o con un muñequito con carita de loco, ¿sí? Que ayude a disminuir un poco la severidad del mensaje que estamos enviando, o a través de ellos individuales sin acompañarnos de ninguna palabra escrita, estamos también transmitiendo emociones. Otra cosa que hay que tener en cuenta dentro de esos protocolos que cuando nos estamos comunicando a través de estas nuevas tecnologías de la comunicación es nunca hacerlo en mayúsculas sostenidas, ya que esto se considera como una agresión, es decir, estamos gritando a quien nos está escuchando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar también sobre la kinesia o la kinésica. Según la Real Academia de la Lengua, pues tiene que ver justamente con esa postura que nosotros asumimos, con los gestos que realizamos a la hora de comunicarnos, con esos movimientos que estamos nosotros ejecutando y que vienen a convertirse en un factor de comunicación no verbal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y les sugiero que observen mucho a las personas que se comunican a través de la lengua de señas. Si ustedes se dan cuenta en el noticiero, esta persona, por ejemplo, cuando habla de y está muy cansado, hace ¿sí? Con su cuerpo está reafirmando esas palabras que ellos están transmitiendo, ese mensaje que están transmitiendo a través de la lengua de señas. Entonces vemos como, por ejemplo, cuando hablan de amor, ¿sí? Del saludo, ¿sí? El rostro siempre acompaña con una sonrisa, ¿sí? Con un gesto amable, aquello que nosotros estamos expresando. Aquí vemos, por ejemplo, los emoticones que están compartiendo de risas, de aplauso y de corazón, cómo estamos transmitiendo imágenes. Entonces, con la kinesia lo hacemos a través de esas posturas que asumimos, a través de esa proximidad que tenemos también con el otro y que tiene que ver con la proxémica. Vamos avanzando. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, con nuestra cara, como muchas veces estamos representando satisfacción, incredulidad. Hay quien dice que que los hombres, por ejemplo, son fáciles de identificar cuando están hablando con un hombre o con una mujer. Y se identifica cuando hablan por teléfono. Y se identifica a través de la expresión que tienen en el rostro. Por lo general, cuando hablan con una mujer, su rostro es más suave, se sonríen, asienten, hacen gestos positivos, mientras que cuando hablan con un hombre, pues su rostro es más adusto, más serio, ¿cierto? Porque es casi como si tuviéramos a la persona frente de nosotros. Entonces hacemos unos gestos que están acompañando ese mensaje, así la otra persona no nos vea, porque como decíamos hace un momento, esos factores de comunicación no verbal se presentan tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Lo tenemos con las manos, ustedes se dan cuenta, yo muevo muchísimo las manos, lo hacemos con las piernas, con la cabeza y con todo el cuerpo en nuestro conjunto. También lo hacemos con los ojos especialmente, nos dicen que los ojos son la ventana del alma y es casi que una realidad porque muchas veces uno con una sola mirada, por ejemplo cuando éramos niños y estábamos en alguna reunión,
y estábamos haciendo alguna travesura, nuestros papás simplemente nos pegaban la mirada que era dramática y ya uno sabía que cuando llegaba a la casa ya tenía asegurada la juguetera o por lo menos la vaciada. Entonces fíjese cómo las miradas influyen muchísimo y también ese contacto personal, ¿cierto? Cómo nosotros establecemos esa cercanía con el otro, si lo tocamos, si nos acercamos, pues implica un poco más de intimidad y de confianza, lo cual no le permitimos a aquellas personas con las que no sentimos esa cercanía. Siguiente, por favor. Y ahí entonces estamos hablando, miren ustedes acá en estos rostros, a mí me gustaría mucho leerlos. Hoy no están activados los micrófonos debido a una gran cantidad de ruido que se generó, pero sí les sugiero por favor que participemos entonces acá a través del chat, escribirnos, cuéntenos qué podemos encontrar en estas imágenes que estamos observando. Por ejemplo, en la primera de ellas, ¿qué vemos? ¿Qué podríamos pensar? Que es una persona que está, ¿qué? Pensativo, nos dice Paola, José Gabriel, Joana, todos coinciden en que está pensativo. ¿Y no puede ser dudoso? ¿No puede ser que tiene una inquietud? ¿Que tiene una pregunta? Ok, por acá ya nos están diciendo también que duda. Otro nos dice, mire, aquí nos dice que analizando. ¿Mm? Entonces fíjese cómo esa imagen nos está transmitiendo. Con solo observarlo podemos determinar que hay una emoción que se está transmitiendo sin necesidad de compartir las palabras. Siguiente, por favor. Y hablábamos hace un momento sobre esta proxémica que tiene que ver con la cercanía y más que todo es con ese uso del espacio personal, la distancia que mantenemos con las otras personas. Aquí nos dice que la proxémica es una de estas ramas de estudio y es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. ¿No les ocurre muchas veces que llega una persona y los saluda o se les acerca demasiado y uno de una vez se siente agredido, se siente que está invadiendo su espacio personal y hace que uno se retire casi que de una forma espontánea, se echa uno para atrás, ¿cierto? Siguiente, por favor, porque es que esos espacios que son cercanos, por lo general son espacios que están asignados o designados para aquellas personas que hacen parte de nuestro círculo personal. Es ese contacto físico que llamamos el espacio íntimo y que hablamos que es hasta aproximadamente de 45 centímetros, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿sí? Con algunos amigos, ¿cierto? Que ya no nos saludamos solamente de mano, como lo hacemos con el espacio casual o personal, en el que ya tenemos una distancia que va más allá, desde los 45 centímetros a los 120, ¿cierto? Y que es normalmente la que utilizamos, ¿verdad? Que es la que mantenemos una distancia respetuosa, pero tampoco tan lejana, que no nos permita una comunicación tranquila, relajada, sin necesidad de alzar la voz. Siguiente, por favor. Y tenemos otros dos espacios, que es aquel social consultivo, que va de los 120 centímetros hasta los 364, es en donde se intercambian cuestiones no personales, cuando por ejemplo estamos en un banco, estamos en una oficina, pues mantenemos cierta distancia y utilizamos un tono de voz un poco más alto. ¿Por qué? Porque son espacios más amplios, ¿cierto? Que requieren de unos elementos de comunicación mucho más reforzados para facilitar que el receptor nos escuche el mensaje. Y está ese espacio público, que es en donde ya podemos decir que nos vemos pues de arriba abajo, ¿cierto? Y que va desde los 120 a los 360, o sea, es mucho más lejano, pero que nos permite de pronto saludarnos de una acera a otra o distinguirnos de los unos a los otros, pero manteniendo siempre esta distancia. Siguiente, por favor. Miren, acá vemos un ejemplo de proxémica en donde vemos a una pareja que nos permitiría llegar a pensar ¿qué podríamos identificar de esta pareja? A ver,
por esa distancia que están manejando. ¿Eso es un espacio íntimo? ¿Es un espacio público? ¿Es un espacio, dice, están peleados, están bravos, y qué tal que no se conozcan? Son desconocidos, ¿ok? Un espacio personal, es un espacio social, muy bien, no es un espacio íntimo. Definitivamente estamos viendo por esa distancia que ellos mantienen, que pueden ser personas que no se conocen y que están simplemente esperando el bus bajo la lluvia. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la imagen personal, hablamos de ese sello particular que tenemos cada uno de nosotros y que lo representamos a través de la forma como nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo caminamos, ¿cierto? Y que debe estar también acorde a esas circunstancias en las que nos encontramos. Por ejemplo, si yo puedo observar a una persona que está vestida toda de negro, de piezas a cabeza, pues yo podría de una vez imaginar que es una persona que me escriben por acá. ¿Qué podría yo pensar de una persona que se viste absolutamente de negro? Que es gótica. Luis Miguel dice que es un cura. Alexandra dice que está de luto. Lo mismo dice Juan David. Evelyn dice que es una persona introvertida. Sabed dice que es emo. Que puede ser una persona solitaria, dice Víctor Hugo. Jamie Zuliet dice que ama el negro, y fíjese que a mí me pasa eso, ¿sí? Entonces, que está triste. Mire cómo tenemos tantas representaciones a través de aquello que estamos nosotros transmitiendo con nuestra forma de vestir. Pero esa imagen personal va también muy acompañada de lo que es ese conocimiento ontológico de nuestra cultura, de quienes somos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es tradicional que las mujeres negras estén con sus turbantes, ¿cierto? Porque hace parte de esa cultura, es una expresión propia de su cultura, ¿verdad? Y que nos permite identificar esas raíces culturales. Lo mismo encontramos entonces con ¿qué? Con aquellas mujeres que son de la Guajira, que pertenecen a alguna etnia, que tienen unos vestidos particulares con sus mantas guayú, que sí, y es esa la forma en que ellos lo hacen, y no necesariamente porque lo consideren divertido, sino porque esa es la forma habitual en que se visten. Entonces, lo que para algunas culturas puede representar algo que de pronto sea desconocido, para el que ha crecido en ella, pues hace parte de su esencia, hace parte de lo que es, y por lo tanto ayuda a transmitir ese mensaje que está entregando, las características que identifican su cultura. Muy bien, Eina Rocío. Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces vamos a repasar aspectos claves. Entonces, primero, paralingüística. ¿Qué podemos identificar como signos de paralingüística? A ver, ¿quién escribe rápidamente? ¿Cuáles son los factores de paralingüística? El tono, muy bien. Sonidos, muy bien. El negro no es paralingüística. El timbre, oh, muy bien. Volumen, muy bien. Perfecto. Kinésica. ¿Qué podemos identificar como factores factores de la comunicación no verbal de la kinesia? La kinésica. Tono, ritmo y volumen, muy bien, tienen que ver con la paralingüística. En kinésica tenemos los ojos, los gestos, muy bien. La mirada, ok. El cuerpo, expresión facial, muy bien. Lengua de señas, movimiento de manos, los brazos, las posturas, excelente. En la proxémica, ¿qué podemos identificar? Muy bien, Eina, expresiones corporales. En la proxémica, ¿qué identificamos? ¿Cuáles son esos factores de comunicación no verbal que tenemos en la proxémica? El espacio personal, muy bien. Ok. La cercanía, tenemos un espacio íntimo, muy bien. Longitud de distanciamiento entre las personas, espacio social, perfecto. Y en la imagen personal, ¿qué podríamos
identificar ropa adecuada, el estilo, muy bien. Ese es como nuestro sello, ¿sí? Que influye la cultura, cómo me he visto, muy bien. Muy bien, nuestro estilo particular. Muy bien, muchachos, hasta acá los acompaño yo. Entonces, mi profe Clarita, Muchas gracias, mi podemos profe continuar. Mónica. Claro que sí, muchas gracias. Es un tema sumamente importante y que hace parte de esa tarea número 3. Ya con esta explicación quedaron para hacer un excelente trabajo. Profe, le doy aquí continuamos con el profesor Wilson. Profesor Wilson, le doy la palabra. Vamos a ver qué es eso de la reseña informativa. Los que están levantando la manito, recuerden que al final de la web conferencia les vamos a dar la palabra y vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre estos 3 temas que vamos a ver el día de hoy. Profe Wilson, adelante. Bueno, muchas gracias, Clarita. Muchas gracias a la profe Mónica también por este tema tan interesante. La reseña informativa la vamos a utilizar en esta tarea número 3 y por eso es muy importante que ustedes entiendan el concepto de lo que buscamos cuando hablamos de reseña. Aquí, por ejemplo, vemos lo que hace el autor Dostoyevsky para reseñar una obra suya, que es La Dulce. Y él da unos datos allí acerca de lo que él considera que ocurrió en un caso que probablemente este hechos verídicos. Y es allí donde nosotros debemos conocer acerca de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escribir y argumentar básicamente. Siguiente, por favor, profe. Profe Clarita. Gracias. Entonces, ¿qué es una reseña? Es una narración breve donde se describe, se informa aspectos importantes. Puede ser de un texto, de un contenido audiovisual, de un comercial, que es lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. Entonces se puede reseñar cualquier cosa, desde libros hasta un comercial de 30 segundos, ciudades, sitios turísticos. En realidad se puede reseñar todo cuanto se pueda describir e informar. Yo recuerdo que íbamos al cine de muy, muy niño. Esa época se llamaba matiné, imagínense ustedes. Y salía uno de la película de niño y empezaba uno a contarle al compañero, que también se vio la película, a describirle la película, a hacerle una reseña informativa de la película que el otro también se vio. Y entre los dos reconstruíamos la película, ¿no? Y es esa la intención de estar contando, de querer contar. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la reseña con el resumen, ¿no? Porque un resumen, como su nombre lo indica, es algo muy extracto, muy corto, muy sucinto. En cambio, la reseña es una valoración, es una opinión crítica. Allí está la clave. Es la opinión, es la posición que tú tienes acerca de lo que estás observando y de lo que vas a escribir. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque se debe argumentar con sus propias palabras y decir por qué la obra es buena, por qué es regular o por qué es mala, por qué le gustó. No es simplemente un comercial de bebidas azucaradas y decir, no, no me gustó. ¿Por qué? Porque es que yo no tomo bebidas, yo no tomo gaseosas. No es suficiente. Deberías buscar unos argumentos para decir, mira, no recomiendo este tipo de productos porque son nocivos, porque tienen esto, porque generan esto, encuentro la argumentación. Y como argumentación personal, a mí no me cae bien y por lo tanto no las consumo desde hace no sé cuántos años. Doy mi argumentación personal. Vamos a ver las clases de argumentación para que ustedes lo tengan claro. Pero primero la estructura. Una estructura de la reseña informativa debe tener como todo una introducción, debe tener un contenido a través del resumen expositivo y el comentario crítico y una conclusión, es decir, un cuerpo y una finalización. La introducción es de qué les voy a hablar. Para el caso que nos ocupa de la reseña del comercial que ustedes van a elegir o ya eligieron,
pues van a contarnos de qué se trata, qué es lo que habla el comercial y se lo vamos a explicar, vamos a explicarlo a un compañero, como si habláramos con alguien. Hacemos un resumen expositivo, ¿no? Entonces ahí está lo que les decía. Ese es ese resumen de ese comercial, esa visión panorámica en general de ese comercial. Luego ya venimos a una profundización que es el comentario crítico. Y allí es donde viene la argumentación. ¿Cómo le pareció el comercial? ¿Qué le gustó? ¿Por qué le gustó? Asume una posición a favor o en contra, justificando ya sea contrastando con diversos argumentos o a través de opiniones personales, y cierre reafirmando la posición adoptada. Una recomendación importante es analizarlo a partir de los factores de la comunicación no verbal estudiados. Entonces allí puedo hacer mi análisis de cómo la paralingüística, por ejemplo, en ese comercial es fundamental por los silencios, por la musicalización, por los tonos, y puedo explicar que es muy importante el mensaje que se transmite allí. O la kinésica, ¿verdad? Por los gestos, las muecas, las miradas, en fin. Entonces, en ese comentario crítico es donde allí va este análisis a profundidad. Y una conclusión es darle al lector la reseña, una conclusión acerca de la obra, donde uno la recomienda o no, donde uno dice si está bien estructurada, si por los colores, por los personajes, por la temática, por el mensaje, hace uno un resumen. Y eso es la invitación que les hacemos para que lo hagan. Por eso en la guía de actividades hay una estructura que les ayuda para que ustedes puedan hacerlo. Y además, como si fuera poco, todos los tutores de la red del curso de competencias comunicativas hagamos la tarea 3. Estén pendientes a la programación de cada uno de su tutor, porque lo que vamos a hacer los tutores es, vamos a explicar paso a paso, vamos a enfocar directamente en el contenido de la tarea 3. Y ustedes pueden hacerles preguntas a los tutores, a nosotros, acerca de cada uno de los pasos de la selección, de la elección que tomen acerca del comercial, por ejemplo. Entonces, es importante que nos programemos. Antes de redactar la reseña, tenga en cuenta algunos aspectos. Vamos a extraer lo esencial del contenido. No es contar cada paso, cada segundo del comercial. ¿Sí? No es transcribir el comercial, porque pues no es el sentido. Es lo esencial, extraer lo más importante. Y argumentar. Entonces, muestra en la reseña la importancia de la obra. Entonces, este comercial es importante porque deja un mensaje de prevención sobre el consumo de sustancias, de licores, sustancias psicoactivas, por ejemplo. Estoy diciendo algo. Y uno desarrolla ideas con argumentos, donde vamos a ver ahora los tipos de argumentos. Y va uno explicando, y va uno señalando, va uno profundizando más acerca de ese argumento que tenemos nosotros. Siguiente, por favor. Ahora sí. Entonces, cuando uno, yo recuerdo que estaba muy joven y uno le pedía permiso al papá para ir a un paseo, a una quebrada, a un río, cuando pedíamos permiso, porque ahora algunos jóvenes, algunos niños no piden permiso, sino que notifican que van a salir. Y el papá les decía, o no pueden ir, no vas, Wilson, no vas. Y uno le preguntaba, ¿por qué? Y él decía, ¿por qué no? Ese es el argumento, ¿no? Soy su papá y punto. O me podría decir, estamos en temporada de lluvias, hay una probabilidad de desbordamiento de la quebrada por donde usted va a ir. Hace 2 años se presentó una tragedia allí por el desbordamiento y una avalancha. Y me empieza a dar argumentos, cifras, que me van a convencer de no ir. Entonces, esa es como la finalidad, esa es como lo que queremos, es que ustedes argumenten, ¿sí? Y hay argumentos de experiencia personal. O sea, a mí no me gustan las gaseosas porque
tengo esta situación, o las bebidas, o algunos comestibles, algunos medicamentos. O también hay argumentos de tipo universal, que son razonamientos aceptados en cualquier momento, o dichos de la sabiduría popular o refranes. A nadie le gusta tener sobrepeso. Al que madruga, Dios le ayuda. Por eso hay que hacer la tarea, hay que hacer la participación en el foro colaborativo temprano, y no faltando 3 días para el cierre de la actividad. Al que madruga, Dios le ayuda. Podría caber allí ese refrán popular. También hay argumentos de autoridad, donde uno puede citar, y es la invitación que les hacemos para que quede mucho mejor nuestra reseña, y es apliquemos las citas textuales. Ustedes tienen unos textos y, por ejemplo, en este comercial se observa que la kinésica tiene un papel fundamental, porque se transmite mucha información sin necesidad de palabras. Como lo dijo fulano de tal, el autor, citas allí con el año, abres comillas y das una cita textual de lo que ha dicho él acerca de ese lenguaje no verbal a través de la kinésica. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso le da mucha más seriedad y ustedes deben acostumbrarse a esas citas textuales, porque en algún momento les va a tocar hacer una tesis para graduarse o presentar unos trabajos muy rigurosos donde debemos citar autores. Siguiente, por favor. Lo que les decía ahora, el caso del papá, de mi papá, que no daba permiso para ir a la quebrada, y es las estadísticas, ¿no? Los hechos que hablan por sí mismos. Mira, es que hay una alta probabilidad que estamos en lluvias. Cada vez que llueve se genera un represamiento. Y cuando hay represamiento, pues hay una alta probabilidad de accidentes. Entonces es mejor no ir por allá. Ejemplos, ¿no? Hace 2 años se presentó un caso, una tragedia donde 2 muchachos murieron porque fueron arrastrados por las aguas. Ellos estaban allá acampando, casos que se han presentado lamentablemente. Semejanza o analogía o comparación, también. Es decir, un día como hoy, hace 3 años, estábamos en una temporada de lluvias fuertes, no paraba de llover y se ha generado esta probabilidad de avalanchas. Les estoy poniendo como una semejanza de lo que pueden ustedes hacer para argumentar acerca de lo que van a redactar en la reseña. Y también causa o consecuencia es otro tipo de argumento. En el caso de las bebidas alcohólicas, los menores de edad no deberían beber alcohol. Podemos decir que muchos jóvenes se han accidentado por mezclar la gasolina con el alcohol y se generan algunas tragedias. Siguiente. Muy bien. Doy paso a nuestra compañera Diana, que está lista, preparada para continuar con esta web conference. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Ya quedaron listos, ¿no? Para hacer la tarea 3 respecto a la comunicación no verbal y la reseña. Ahora vamos a ver la historieta. Profe Diana, qué pena haberla interrumpido. Le doy la palabra. Muchas gracias. Tranquila, muchísimas gracias a todos ustedes, y así como así como lo dicen, pues vamos a abordar en este momento la temática de la historieta, que definitivamente pues es un mundo mágico, es un mundo maravilloso. Considero que es un mundo también altamente divertido, y lo más importante para poder contextualizar y adentrarnos a esta temática es que digamos que tiene y es siempre actual. Nunca va a pasar de moda, al contrario, yo creo que genera memoria, y digamos que es una de las temáticas que pueden llamar muchísimo la atención. Y en esta actividad número 3, nuestra idea es que todos ustedes puedan realizar pues un excelente trabajo haciendo uso y explotando demasiado esa gran imaginación que todos ustedes tienen, y que no necesariamente tiene que desligarse de la misma realidad o del entorno en el cual cada uno de ustedes se encuentra. En ese sentido, pues los objetivos de aprendizaje en el tema específico de la historieta es que ustedes puedan reconocer esa secuencia de acciones en el texto.
Si bien es cierto, una historieta es un formato y por ser un formato que ya está definido y que tiene mucha trayectoria, ha pasado incluso por muchos siglos, pues efectivamente tiene una estructura que la idea es que ustedes la tengan en cuenta para poder crear o para poder entender una historieta como tal. De igual manera que ustedes puedan reconocer los elementos que vinculan una historieta y que comprendan el contenido como tal. Y mi ánimo ahorita es tratar de vincularlos a que se animen y a que aprendamos bastante acerca de este mundo con algunas curiosidades a propósito de la historieta. Vamos a empezar con la primera. Les comento que la Biblia, denominada Belislav, más o menos eso fue en el siglo XIV, es considerada la primera historieta divulgada en el mundo. Y me llama mucho la atención este suceso porque esta Biblia fue dada a conocer a toda la comunidad en forma de historieta, en forma de lo que también se puede llamar cómic, porque si bien es cierto, en esas épocas, pues no había un estudio como tal para la gente en términos generales. Podemos decir que era la gran mayoría analfabeta. Solo los que tenían acceso al conocimiento eran incluso los monjes o todas las personas afines a la iglesia. Entonces, una manera de poder alfabetizar a las comunidades fue poder llevar el Antiguo Testamento a través de gráficos y de una serie de ilustraciones para también dar a conocer la palabra de Dios en esa época. Sí, entonces es una curiosidad, por ejemplo, de la historieta y creo que nos aborda el hecho de que no es nueva la historieta, pese a que nosotros hayamos crecido de pronto con cómics en los periódicos o en pequeñas revistas. Otra de las curiosidades es que cuando ya se crea la imprenta, y ya se puede publicar físicamente, tal vez el primer cómic que se imprime y que obviamente se repartió por todas las calles de Nueva York, se denominó Yellow Kid. Y esta historieta es bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque era una crítica social acerca de la pobreza que se notaba en las calles. Y fue tanto el auge y el incendio del tema que incluso desde ese mismo momento empieza a gestarse lo que nosotros hoy por hoy conocemos como prensa amarillista o prensa sensacionalista. Ya me quedan dos curiosidades para pasar a la próxima plantilla y una de ellas es que en cierta manera el cómic más caro de la historia ha sido Superman. Se creó, Superman es una historieta que no es nueva, pero a la gran mayoría de personas nos encanta, y en el año de 1939 se crea. La historieta se vendía a 10 centavos, pero cuando llega más o menos el año de 2014, esta historieta, una persona fue capaz de pagar más de 3 millones de dólares por una sola historieta. Entonces, dense cuenta cómo incluso el tiempo pasa y a medida que va pasando el tiempo, incluso, pues también se van volviendo coleccionables muy importantes y también económicamente es un reto poderlas tener. Y finalmente, otra de la historieta que también es como legendaria histórica es Hulk. Pero cuando Hulk se lanza, el historietista que lo creó, el color de ese personaje que es mal geniado y que cuando se pone iracundo se rompe las camisas y obviamente crece, era negro. Porque a blanco y negro en esa época las impresiones eran de baja calidad, pero como no salía bien estas impresiones, el mejor color era el color verde. Entonces son curiosidades para que ustedes se den cuenta cómo han mantenido hasta nuestra época. Y aparte de eso, pues como algunos sucesos que han sido inesperados, pues también ha potencializado todo este tipo de literatura o de novelas gráficas también que se conocen. Siguiente plantilla, compañera, gracias. Bueno, asimismo vamos a entrar en el campo de reconocer las habilidades y el conocimiento. Yo creo que esta tarea número 3 abre el campo y las posibilidades para que nosotros como tutores tengamos ese privilegio de poder sonreír ante las creaciones que ustedes puedan realizar y viceversa, es que ustedes también puedan potencializar esas destrezas, ese trabajo y también ese campo, esas cualidades que ustedes pueden obtener y plasmar
sea en términos físicos o también digitales, creando una historieta. Entonces, por ello, tal vez lo que nosotros buscamos en este curso de competencias con el tema de la historieta es que ustedes reconozcan la estructura de una historieta como tal. Ya más adelante vamos a abordar cuáles son las diferencias con el cómic, porque muchos de ustedes se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿es lo mismo una historieta a un cómic? Por ejemplo, que puedan mirar cómo se crea o cuáles son las características o cualidades de un personaje como tal, que reconozcan el lenguaje, digamos, gráfico que se inserta en este mundo de la historieta, que mínimamente sepamos qué es una viñeta, qué debe contener, cómo se puede producir, entre otros, las señales que se emplean en las historietas, porque ahí juega una parte fundamental, lo que nuestra querida y apreciada profe nos hablaba al comienzo de esta web conference, ¿cierto? Y también que ustedes reconozcan esas ideas importantes que se pueden plasmar para poder crear una historia, volverla gráfica, hacerla colorida. Y aparte de eso, que ustedes tengan en cuenta cuáles pueden ser los posibles temas que pueden llevarnos a nosotros a identificarnos para crear una historieta o también para leerla. Siguiente plantilla, compañera. En ese sentido, pues vamos a iniciar también explorando un poco nuestros saberes. ¿Listo? Entonces, voy a invitar a todos los estudiantes para que respondamos estas preguntas en el chat y me voy a permitir leerlas en la medida de mis posibilidades. ¿Saben específicamente qué es un cómic? ¿Qué es una historieta? Para ustedes, ¿qué es como tal un cómic o una historieta? Me gustaría que abordáramos el concepto que ustedes tengan o la idea en general que ustedes tengan acerca de qué es un cómic o una historieta. Creo que Daniela está alzando la manito, pero vamos a, por favor, para que escribas en el chat. ¿Listo? El link de, el link de la asistencia va a ir al final, me permito recordarles, no te preocupes. Dicen que un cómic es algo chistoso, ¿listo? Lleva una secuencia, es una historia contada gráficamente, es un grupo de imágenes que cuentan una historia. Es una historia corta narrada con imágenes. Creo que me voy a quedar con ese concepto que va a recoger en pocas palabras todo ese mundo, ese universo, ¿cierto? Que encierra una pequeña historia contada de manera muy particular. Ahora sí, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué tipos de historieta conoces? ¿Cuáles son las historietas que ustedes más conocen, que se han identificado? No sé si aquí hay estudiantes que también han leído bastante las historietas o son fans de algunas de ellas. Mafalda, considero que es histórica. Olafo, el amargado, creo que en los periódicos es donde más se ha reivindicado. Condorito, maravilloso. Snoopy, las aventuras de Tintín, de héroes. El mundo Marvel es un mundo tan maravilloso que incluso las mismas historietas se han visto incluso salidas de este contexto para pasar al séptimo arte. ¿Listo? Memín. Muy bien. ¿Qué te gusta leer y por qué? ¿Cuál te gusta leer? Perdón. ¿Cuál es el que más les gusta? Pues Popeye, Garfield, esta pregunta pues es muy dual, ¿no? Porque ahí juegan pues nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros hobbies, la identificación que nosotros tengamos con los personajes y demás. ¿Cuáles son los personajes favoritos? Batman, yo creo que es legendario, ¿cierto? Nos conocemos la historia, incluso hasta nuestros padres, yo creo que hasta nuestros hijos sabrán de este personaje porque no va a pasar de moda. Mafalda y pues generalmente la Mujer Maravilla, bueno, muy bien. ¿Cuáles son los elementos características de una historieta? Yo creo que al ver las palabras que ustedes tienen en el chat, me doy cuenta que han sido grandes lectores de historietas o al menos saben de algunas las más conocidas, las que son históricas, pero ¿qué contienen como tal las historietas? Muy bien, tienen viñetas, tienen ilustraciones, gráficos o dibujos, dependiendo la complejidad de ellas. Muy bien, las nubes donde van palabras, imágenes y demás. Ahí se va repitiendo, pero efectivamente miren que el mágico mundo de las historietas pues es un universo complejo en cuanto a creación, pero estéticamente y visualmente, digamos que resume toda esa estructura en palabras contundentes.
Y la última y la última pregunta, perdón, que me encantaría poder leerlas es, si ustedes tienen que transformar un cuento o fábula en historieta, ¿qué necesitarían hacer? ¿O qué harían como tal? Muy bien, Daniela. Si ustedes tienen que transformar un cuento o una fábula, ¿qué se necesita para poder transformar eso? Caracterizar los personajes. En pocas palabras sería pensar en el personaje. Yo creo que es fundamental. Si hoy me dicen, profe Diana, vas a crear tú una historieta, pues lo mínimo que yo debo hacer es preguntarme cuál va a ser mi personaje, hombre, mujer, animal, alguno otro tipo, qué va a contener, cuáles son esas cualidades, entre otros. De ahí que ya tenga mi personaje, pues va a estar el tema de las viñetas, o sea, la historia como tal, saber interpretar o plasmar. El espacio es fundamental, muy bien, apreciados estudiantes. Y yo creo que los dibujos y el texto se complementan para que ustedes tengan en cuenta la historia que deseen crear como tal. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, conociendo un poco más sobre la historieta, todo lo que han dicho sí tiene que ver con este mágico mundo, ¿cierto? Y es muy importante, yo creo que abordar el tema. Los temas, les di un ejemplo acerca de cómo la gente se educaba históricamente con un libro como ha sido el de la Biblia, ¿cierto? Entonces miren que los temas pues varían desde el más básico hasta el más complejo. Si bien es cierto, la historieta proviene desde épocas antiguas, desde la época del Imperio Romano, entonces era una serie de sucesos llevadas a nivel gráfico, pero por ejemplo para mofarse de lo que era el ámbito político de la época. Entonces, en una historieta nosotros podemos partir de que las temáticas pueden ser jocosas o lo que nosotros llamamos una comedia como tal de una situación dada en una época en nuestro país, por ejemplo, Matador creo que es uno de los personajes que más genera polémica y más causa risas a partir del acontecer político que pasa en nuestro país. Y aparte de eso, pues puede haber temas de romance, puede haber desilusiones, violencia, entre otros. Entonces, lo importante es que ustedes también tengan en cuenta que el tema juega un papel fundamental para poder hacer un hilado en esos espacios acerca de la historia que ustedes deseen contar. El personaje principal, pues obviamente es el protagonista, ¿cierto? Que se va a llevar en pocas palabras, pues todas las el éxito y por ende pues debe tener también o concebirse el tema de las cualidades, su perfil, qué tenemos preparado, qué es lo que queremos potencializar o enseñar. Y si se dan cuenta los superhéroes, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene pues una característica específica. Y lo otro es que podamos identificar el contexto y los textos en esos espacios de viñetas. Considero que es importante. Aquí tenemos pues un cuadro que nos ofrece una ilustración. Podemos ver que hay unos fondos, es muy colorido, es muy dinámico y eso también juega digamos, una parte fundamental al interior de lo que nosotros creemos como tal, que es una historieta. Siguiente imagen, por favor. Ahora sí, pues nos adentramos un poco para abordar el concepto de historieta como tal. Algún estudiante se unió mucho al decir que una historieta pues es una forma de expresión, ¿cierto? Pero pudiésemos resumir en pocas palabras que la historieta es un relato contado a partir de imágenes y de texto, ¿sí? Es un relato contado. También se le denomina un cómic. Pero ¿cuál es la diferencia entre una historieta y un cómic? Es decir, se relacionan, pero a la vez también se van bifurcando porque la historieta es más larga. La historieta me puede producir a mí una gran cantidad de páginas has- hasta el borde de constituirme, por ejemplo, un libro, un boletín y que se vaya dando mensualmente, semanalmente, anualmente, dependiendo cómo se haya creado la historia. Es decir, hay libros que son básicamente
historietas, ¿cierto? Mientras que el cómic, pues es muchísimo más corto. Ejemplo claro son los boletines o los famosos periódicos que traen al interior, pues una gran cantidad de contenido de historietas como Olaf, como Condorito, como los Picapiedras, ¿cierto? Que son pequeñas tiras donde vamos a contar en pocas viñetas una historia y que si dentro de 8 días vuelve es otra historia diferente con los mismos personajes. Entonces me interesa que quede clara esa distinción en lo que es ya la historieta, ¿cierto? Que aborda una temática, pero ya mucho más profunda. Ejemplo, Batman, Superman. O sea, es el mismo superhéroe, ¿cierto? Pero lo atraviesan múltiples situaciones y los enemigos van a ser casi los mismos en la historia que se va a contar. Por ende, han pasado años. Imagínense, Superman fue creado desde 1939 e incluso hasta el sol de hoy nosotros podemos contar miles de historias. Y pues pasó también a la pantalla grande para poder seguir contando historias que le van a suceder, por ejemplo, a Superman. La historieta está constituida por una serie de escenas, pero esas escenas, así como el ejemplo que podemos ver, están divididas en cuadros. Esos cuadros no necesariamente tienen que ser igualmente estructurados, que tienen que ser del mismo tamaño. Podemos encontrar un cuadro o el que sigue de manera horizontal. Pero lo que debemos tener al interior y en cuenta al interior de esta historieta es que el espacio debe ser muy equilibrado. Debe contener color, aunque hay historietas a blanco y negro, pero el color le da dinamismo, ¿cierto? Le da, genera atracción, por decirlo de alguna forma, y que ese espacio también, o ese lienzo que yo tengo, que puede estar dividido entre 4, 5, 10 cuadros, pues debe ser también directamente proporcional para que no quede un contenido exagerado o un gráfico o ilustración exageradas. Es decir, todo debe ir directamente proporcional. Lo otro que quiero que quede claro es que no necesariamente todas las viñetas deben contener texto. Puede pasar que una imagen vale más que 1000 palabras y en cierta manera se pueden omitir textos al interior de algunas viñetas porque todo depende de la forma como estamos hilando la historia. El personaje central, pues obviamente tiene que tener ese protagonismo al interior de lo que nosotros estamos creando y también es importante que ustedes sepan que cuando los personajes hablan, pues también tienen una forma específica para que pueda resaltarse ese diálogo. Incluso si hay un narrador omnisciente, no está al interior de esa historieta, pues tal vez la estructura a la hora de contar algo o de decir algo al interior de la historieta, pues lo va a hacer teniendo en cuenta una forma como tal que más adelante se las voy a decir. Importante, queridos estudiantes, que ustedes siempre, antes de realizar cualquier ejercicio de historieta o de cómic, pues que plasmemos las ideas. No podemos hacer por hacer, yo creo que todo es un proceso y el proceso previo es efectivamente plasmar nuestra idea, mirar, diseñar cuál puede ser nuestro boceto y de esa manera borrar para que nos demos cuenta si de pronto toca hacer algún tipo de cambios antes de poder realizar un storyboard o un boceto para mostrarlo, por ejemplo, al tutor o para que se lleve a cabo como tal en el campo creativo, sea de diseño o sea a nivel digital. Entonces, crear un guión, un libreto que vincule las imágenes y vincule también el tema del texto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo que en el mundo gráfico, más que guión o libreto, nosotros lo asumiríamos como storyboard. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones que aparecen en secuencia. Entonces, miren que uno ahí, en pocas palabras, lo que está vinculando es el gráfico y a la vez el texto. Cuestión que en un guión literario, pues usted genera primero como que el texto y ya luego haría otro guión para poder insertar ese texto. Sería un doble trabajo. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan realizar un boceto denominado storyboard y de esa manera va a ir potencializándose mucho más la idea que ustedes consideren que sea necesario y que quieren abordar para poder crear una historieta.
La línea de indicatividad es bastante importante. Esta línea de indicatividad es la forma como se va a leer la historieta. Entonces no es tan difícil. Ustedes saben que una obra literaria, novela, cuento, hasta diferente a la poesía, se lee de izquierda a derecha. Por ende, entonces en una historieta vamos a partir de que la historia con la primera viñeta va a estar al lado izquierdo y de ahí va a ir al lado derecho y si se me acaba el espacio, entonces vamos abordando la secuencialidad, ¿listo? Para que la tengamos en cuenta. Entonces, es la forma incluso en la cual nosotros leemos, es la manera como nosotros escribimos y pues que en cierta manera se cambia, por ejemplo, en cuando vamos a leer un poema, porque está en verso y generalmente es estrofas o versos como tal que son de arriba hacia abajo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la línea de indicatividad, que en pocas palabras es la manera como nosotros estamos leyendo la historieta como tal. Siguiente diapositiva. Las mejores historietas del mundo. Miren que nosotros aquí tenemos un cúmulo, ¿cierto? Y podemos encontrar a Olaf que en 2 secuencias está hablando básicamente de algo como tal. Importante porque pues él, digamos, es un personaje maravilloso, se encuentra más que todo en los periódicos y pues este Olaf le encanta estar en batalla, conquistar castillos, pero pues por ejemplo es muy importante y llamativos estos personajes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus cualidades. Le encanta la cerveza, no le gusta que la suegra lo visite y en cierta manera pues está rodeado de una familia que cada uno de ellos tiene unas cualidades completamente diferentes. Lo mismo con Dorito que ustedes le estaban plasmando, es tal vez una de las historietas más importantes de América Latina. Es chileno el historietista y sin embargo es bastante histórico, que también vincula pues su lado jocoso y que si se dan cuenta pues tiene sus propios colores. Con Dorito generalmente es el personaje que no se quita la camisa roja o es zapote y generalmente sus pantalones son negros. Lo mismo los Picapiedras, pese a ser una familia, unas 2 familias estadounidenses de clase media, ¿cierto? Tal vez lo maravilloso de esta historieta es que hay muy pocas que narran todo el tema de la prehistoria, que podemos ver al interior una serie de secuencia histórica jocosa también, pero que nos vincula un poco con ese mundo y prehistórico del cual creo que lo hace único en su género. Y también está Snoopy, ¿no? Que miren que los personajes no necesariamente tienen que ser como tal personas salidas de algo que nosotros visualicemos o tienen que ser humanos para que pueda haber una historieta. En este caso, pues es el perro, uno de los más famosos que se conocen porque ya es histórico, hay camisetas, hay llaveros, qué tan, o sea, básicamente Snoopy ha sido icónico y es increíble porque él es claustrofóbico, no le gusta estar dentro de la casa. Como no le gusta estar dentro de la casa, pues le encanta es tener como conversaciones muy existencialistas con su pajarito amarillo y aparte de eso, su mundo sí está al interior de su casita porque ahí puede sacar cuadros de Van Gogh, puede sacar aeroplanos, puede sacar todo ese mundo que él se ha inventado. Y pues las tortugas ninja yo creo que pues a más de uno le gusta, ¿cierto? Y ahí es cuando se habla del multiverso porque son muchos universos plasmados en uno en general. Entonces, hay ficción, hay historia, hay imaginación, hay creatividad. Si se dan cuenta, cada una de ellas también se potencializa a partir del color. Entonces, pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que puedan crear y que hagan una historia muy original y de calidad. Mis recomendados en esta diapositiva, yo sé que ustedes han hablado de la gran mayoría, Mafalda, Garfield, pero tal vez el recomendado es Maus. Me gustaría mucho que lo investiguen. Maus es una historieta, ¿cierto? Que se ganó el primer Pulitzer. Los premios Pulitzer los ganan el periodismo físico y digital, galardonan también la literatura y la composición musical. En este caso, como literatura gráfica, en este caso es la historieta. ¿Por qué gana? Porque es una historieta que vincula, tal vez es muy autobiográfica, el personaje vivió lo que ha sido la expansión
nazi en Polonia y pues en cierta manera lo narra todo lo que pudo él padecer con dos personajes que son el gato y el ratón. El gato son los nazis y los ratones son los judíos. Entonces todo ese holocausto que pasó se narra de una manera gráfica, pero también cuenta una historia de sucesos que han sido verídicos y reales. Tengo una pregunta, dice que la historieta, Jimena, me gustaría que hables un poco más porque está cortada y pues efectivamente vamos a ir. Mouse, ajá, Mouse se llama. Es muy, muy recomendada y tal vez rápidamente otra de las historietas que recomiendo es Armagedón, Batman, pero no que se vean películas, sino la historieta como tal. V de Venganza, que me parece maravillosa, Tintín, Persepolis y la última que les recomendaría sería Sin City porque tal vez estas historietas nos zafan de lo que ha sido clásico en un periódico y nos sumergen ya en géneros, y eso es maravilloso porque la historieta también nos vincula como fans. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo escoger historietas del género negro. ¿Qué es el género negro? Pues género que tienen un contenido realista. Y ese contenido realista pues puede ser también mortal. Por ejemplo, si a mí me pidieran hacer en historieta, me encantaría hacer 100 años de soledad. Sé que es algo difícil porque es un contenido muy grande, pero increíble que uno pudiera realizarlo, por ejemplo, con el tema de la matanza, ¿cierto?, que hubo en Colombia, bueno, y todo ese proceso de la violencia que narra Gabo, por ejemplo. Pero entonces, si se dan cuenta, hay novelas que pueden ser llevadas a historietas. Una que me encantó es Moby Dick, que también se la recomiendo y hay una editorial muy famosa que también las está vendiendo y es muy conocida. Entonces les recomiendo Moby Dick en historieta. Muchísimas gracias, profe, y pasamos a la siguiente. Marianela, alguna que recomiende, te recomendé montones. ¿Listo? Una historieta se compone de una secuencia y varias viñetas organizadas. Aquí podemos ver Aladino y la lámpara mágica. Creo que aquí resumimos todo lo que les he venido diciendo. 3 secuencias que cuentan una historia. La primera vincula texto. Si se dan cuenta, el espacio o el lienzo está directamente proporcional. Tanto Aladino no se pierde como el tigre, ¿cierto? Al fondo, miren que también se juega mucho con con el fondo, con el fondo y en los espacios están las paredes, las palmeras. Yo creo que las figuras cinéticas son bastante importantes y les recomiendo que las tengan en cuenta. ¿Qué son las figuras cinéticas? Las figuras cinéticas son aquellas, por ejemplo, que si Aladín le cae una piedra en la cabeza, entonces si yo le hago rayitas, implica que realmente le está doliendo. Sí, son como esa especie de sensaciones a nivel gráfico que puede generar una imagen como tal. Entonces es también para que lo tengan en cuenta. Si se dan se echan un repaso a las 2 secuencias siguientes. El espacio es solo color y no hay texto, pero también cuentan una historia. Entonces es para que ustedes revisen y puedan apoyarse en cómo una historia no necesariamente tiene que tener los mismos componentes de una historieta para que se convierta en un formato como este, ¿sí? No pueden dejar de leer The Watchmen, sí, es cierto, es una gran historieta. También, muchas gracias, apreciada Shalom. Vamos con la siguiente diapositiva. Los componentes de la historia. Entonces aquí ya las vamos a tener como en orden, ¿cierto? El primero es el lenguaje. Nosotros tenemos que hablar con un lenguaje claro. No necesariamente, yo creo que algo maravilloso que tienen las historietas es que también inventa lenguaje, pero ese lenguaje también tiene que ser claro. Yo creo que Batman es uno de ellos. Cuando decimos la Baticueva, nosotros ya estamos casados con ese lenguaje, con esa palabra, por ejemplo. Entonces sí podemos crearla, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta también mucho la comunidad a la cual nos vamos a dirigir, porque esa comunidad pues debe conocer ese lenguaje, debe apropiarse de él para que pueda ser entendido como tal la historia que yo quiero dar a conocer. El espacio juega un papel fundamental. Hablamos de un espacio del relato o ficcional. ¿Sí? Entonces el espacio del relato se los voy a explicar en la siguiente diapositiva porque no podemos confundirlo con el espacio de lectura.
aquí hablamos de un tiempo de lectura. Entonces, en pocas palabras, lo que yo quiero decir es que hay que tener en cuenta presente, pasado o futuro. ¿Qué va a tener mi historia? ¿Sí? Y también cómo lo voy a contar, es decir, en primera persona o lo vamos a contar en tercera persona. Creo que juega un papel fundamental el lenguaje porque ello nos va a permitir a nosotros reivindicar la trama, la historia y también ver si se va a mantener. Entonces, lo más recomendable es que sea en tercera persona, porque esa tercera persona incluso nos va a permitir poder acceder a un tipo de narradores, por ejemplo, el narrador omnisciente, que no está presente en la historia, pero que sin embargo juega un papel fundamental dentro de la historieta. Entonces, no olvidemos, apreciados estudiantes, que este lenguaje se debe conjugar como podemos ver en el primer cuadro, con las ilustraciones, con los gráficos, con las figuras cinéticas que me permití explicar. El espacio del relato ficcional, pues ahí lo podemos ver, que sea directamente proporcional, que sea colorido. Es importante también la psicología del color. No necesariamente tenemos que ser diseñadoras gráficas para poder darnos cuenta, por ejemplo, que el amarillo puede combinar perfectamente con el naranja. Para eso, tal vez un tips rápido es que en internet busquemos la rueda del color y si de pronto no sabemos combinar, pues es muy sencillo. Puedo combinar el color un color con el de enfrente, ¿cierto? O puedo combinarlo con el del lado. Incluso nos sirve no solamente para crear una historieta, hasta para vestirnos o hasta para innovar, porque es la psicología del color. Es un tips rápido para que ustedes lo tengan presente. El tiempo ya lo expliqué y el tiempo de la lectura. Entonces son pequeños tips, chicos, para que ustedes fomenten en la actividad número 3. También vamos a encontrar la página, ¿no? Las viñetas tienen que ser directamente proporcional al espacio que nosotros estamos vinculando. Generalmente las historietas profesionales o las historietas ya como tal históricas, pues están vinculando más o menos las medidas de lo que se llama B5. Es como cuando entramos al formato Word, entonces el formato carta está dividido, por ejemplo, en una serie de centímetros o de milímetros, dependiendo pues de la configuración que tengamos en nuestra computadora. En este caso, recomendado para que se trabaje cuando se va a utilizar alguna aplicación que genere el lienzo, debe estar en B5 o en lo que comúnmente se llama 182 por 257 milímetros. ¿Listo? No centímetros, sino milímetros. No lo vayamos a olvidar. ¿Qué compone aparte de la historieta? Pues lógico, es importante la página y aparte de eso, pues que nosotros conozcamos los cuadros o las famosas viñetas. ¿Cómo definiría yo en términos generales la viñeta? Una unidad narrativa. ¿Por qué? Porque la viñeta incluye dibujo, color, formas, texto. Entonces, miren que es una unidad, es un todo, es un complemento, es algo holístico. Entonces, es importante que ustedes al interior, previamente con el guión, pues hayan podido enlazar al interior de esas viñetas, pues toda esa historicidad y que obviamente se pueden omitir algunos de estos elementos, ¿sí? El dibujo es fundamental, no necesariamente tenemos que ser pues diseñadores para poder hacerlo, pero con líneas básicas, utilizando las formas geométricas básicas, podemos establecer un diseño pues que nos pueda servir para realizar nuestra actividad. Igual en internet también se encuentran formas para hacer dibujos muy sencillos y que nos puedan servir para realizar diferentes actividades. En este caso, utilizando el formato de historieta. Como elemento fundamental están los bocadillos o los globos de texto, pero me gustaría que ustedes observen la parte de abajo, el cuadro. Entonces, esos bocadillos también tienen formas y esas formas tienen significados diferentes. Si se dan cuenta, la nube puntiaguda, las que tienen puntas, siempre va a prevalecer los gritos, las exasperaciones que un personaje como tal puede llegar a tener. Las nubes son siempre una señal de pensamientos.
como que el personaje está pensando, no sabe qué decir, pero está en ese proceso, ¿sí? El globo normal, pues es una conversación sencilla y el que tiene punticos, ¿cierto? Siempre es cuando tiene un mínimo de volumen, pero como no lo podemos hacer en sonido, generalmente se transcribe en forma de gráfico utilizando también el texto. Entonces, chicos, es importante que ustedes anoten este tipo de significaciones que vinculan también los diferentes gráficos. Y por último, pues tenemos las onomatopeyas. Yo creo que Batman nos enseñó porque las utiliza demasiado y generalmente ellas se caracterizan por ser muy coloridas, muy barrocas o extravagantes y muy grandes. Las onomatopeyas prevalecen por más que el texto, precisamente porque queremos aludir a una serie de sonidos para poder entender la secuencialidad del tema que nosotros estamos plasmando en nuestra historia. ¿Listo? Y hay algo que hay que tener en cuenta, que si ustedes van a vincular un narrador omnisciente, pero que quiere hablar en la historia, como no tiene protagonismo, como no hay un personaje como tal que a él lo vincule, entonces va a ir en un bocadillo o también se le llama un rabilo, ¿cierto? Pero nunca va a estar cerrado, sino que va a estar a un lado del texto, a un lado del cuadro y queda una parte abierta para que dé esa sensación que hay alguien por fuera que está hablando al interior de mi historia. ¿Listo? Hola, profe. Uno puede elegir el tema de la historia o hay que ponerlo de la guía que ahí dice que, por ejemplo, celular, pañales y jugos. Siempre, apreciada Diana, tenemos que hacer caso al paso a paso que nos está ofreciendo la guía de actividades. ¿Listo? Aquí encontramos ya el resumen. Entonces, grito, pensamientos, conversaciones y si se dan cuenta ya en la secuencia, nosotros podemos ver que no todas las viñetas están conjugadas con la misma estructura. Entonces, o una tiene gráficos que potencializan las onomatopeyas, pero no tiene texto, por ejemplo. Entonces, eso depende de la historia que ustedes deseen plasmar. Siguiente. Diferencias entre cómic e historieta, ya me permití hablar sobre una. El cómic es pocos cuadros, la historieta puede ser libros y pueden pues, volverse incluso tomos. Son muchísimas más complejas y generalmente tienen ilustraciones más difíciles y mucho más elaboradas, por decirlo de alguna manera. No tienen una secuencia cronológica los cómics. Hay cómic de una sola viñeta, ejemplo Matador, ejemplo Nieves, ¿cierto? En cambio, la historieta narra la historia en secuencia. O sea, no me puedo desligar, no puedo pasar de abajo hacia arriba porque no voy a entender sencillamente la historia, ¿sí? Los elementos narrativos y textos presentes son escasos y cortos, no hay mucho texto. Una imagen vale más que 1000 palabras en el cómic, diferente a la historieta, ¿sí? Las imágenes son más artísticas. Incluso Japón es importantísimo en este formato porque ha creado incluso lo que nosotros llamamos historietas manga. ¿Cuál es la diferencia entre el manga y el cómic? Pues que el cómic puede ser cualquier diseño mínimamente que se explora a través de una significación. Es decir, o un dibujo es tan gráfico que me da a entender algo o lo vinculo con texto. Pero en el caso de los manga, entonces ellos son más artísticos y la expresividad de estas figuras, pues lo dicen todo. Entonces, si se dan cuenta, las figuras manga, las chicas manga o los chicos manga tienen unos ojos grandísimos. Ejemplo, Dragon Ball Z. Por decirlo de alguna manera, todos son ojones. Es una de las características de este formato. La temática del cómic es variada y tienen sencillamente temáticas jocosas, humorísticas, políticas. Se resalta mucho eso. Mientras que yo creo que la historieta ya vincula a muchos fans porque ahí entra en juego los géneros: terror, suspenso, drama, romance, realidad, género negro, entre otros. Siguiente diapositiva. Por ahí nos están recomendando el manga de One Piece.
Preguntas a resolver antes del diseño. Entonces, en la actividad número 3, pues que vincula a este formato, entonces lo primero que debemos tener en cuenta, apreciados estudiantes, es cuál es mi idea, cómo la voy a plasmar, cuál va a ser mi personaje. ¿Listo? ¿Cómo voy a distribuir ese contenido? Entonces ahí ya me va a dar la cantidad de viñetas, pero hay que tener en cuenta también que la guía de actividades nos está diciendo el límite como tal. ¿Cuántos personajes van a tener esa historia? Generalmente, hay estudiantes que realizan las viñetas, realizan el dibujo, pero omiten detalles. No los omitamos. Un árbol, una palmera, una piedra, la casa, el colegio, el techo, el río, el pollo, el pato. Todo juega un papel importante al contar una historia. ¿Qué elementos visuales necesito para contextualizar mi historia? Es lo que estoy diciendo. ¿Y será que realmente cuando he elaborado mi historia, todo ese contenido a leer, releer y recontra releer, que es una invitación que nosotros hacemos porque no es solamente crearla, sino también revisarla y revisarla varias veces para ver si verdaderamente mi historia dice todo? Y no hay confusión y definitivamente estoy contando a la luz del inicio, el nudo y el desenlace, porque no podemos desligarnos de que por ser un formato dinámico y didáctico, pues va a prescindir pues de esta estructura porque también la contiene. Siguiente actividad. Herramientas digitales para hacer cómics. Entonces hay chicos que les encanta o que nos casamos a veces con el lápiz y con el papel, está bien, pero hay personas que son muy buenas manejando las TICs y en ese caso pues también digamos que tenemos programas especiales para ellos. Estos son algunos para que tomen nota. En pocas palabras, pues la invitación es a que ustedes cacharreen porque pues generalmente ahora las nuevas apps es para que uno cacharree, para que uno mire cuál le gusta más, cuál es más difícil, cuál no es premium, cuál en pocas palabras se deja de descargar, pero considero que estas 5 ya es más que suficiente. Me gusta Strip Generator y Pixton. Todas ellas tienen un contenido muy distinto, algunos son básicos y el de abajo, por ejemplo, es maravilloso porque incluso ya viene el ambiente. Lo único que hay que crear, por ejemplo, son los personajes y tal vez el texto con la historia. Si somos creativos, pues también podemos utilizar estas apps y lo que podemos hacer es generar pantallazos creando una historia. Y ahí yo me vinculo mucho con lo que dice nuestra apreciada compañera al comienzo de esta web conference, porque lo ideal es que ustedes se atrevan a crear, se atrevan a pensar, a plasmar una idea, a formular una historia no salida de su contexto. Lo pueden hacer con personajes salidos de sus propios familiares, de sus amigos, que tengan también esas formas de ser o esas personalidades y que no se recurra al plagio para poder realizar una historieta maravillosa, dinámica y atractiva en esta actividad número 3. Entonces vamos con la siguiente plantilla. Y de paso, pues irme despidiendo, esperando que haya quedado muy clara esta actividad. Compañera, te agradezco si das un clic a la siguiente y con a la siguiente plantilla, con esta me voy a despedir. Lo ideal es que ustedes miren esta secuencia y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 casillas que me vinculan texto. Entonces, que ustedes piensen cuál puede ser el posible texto que cuente esta historia, teniendo en cuenta estos personajes. Y de esa manera, pues yo me voy a despedir agradeciéndoles a todos ustedes, pues por la atención y me gustaría compartirles para finalizar esta frase de Kino. Dice, si uno no se apura a cambiar el mundo, es el mundo el que lo cambia todo. Entonces, chicos, arriésguense a crear, arriésguense a colorear, arriésguense a contar la historia más descabellada, porque todo es posible en el mundo de la historieta. Entonces, muchísimas gracias, profe, y ahí Gracias entraría a ti, profe Diana. Excelente explicación, como la de las otros dos profes. Ya quedaron ahora sí más listos para realizar ese trabajo de la comunicación no verbal, la reseña y la historieta. Quedó súper claro. En este momento les voy a pedir el favor de que no escriban más en el chat para que las profes puedan compartirles a través del chat 2 enlaces. El primer enlace es el enlace de asistencia, ¿sí?
Si de pronto alguno de ustedes no tiene acceso al chat, entonces puede escanear el código QR que lo va a llevar directamente a abrir el enlace de la asistencia. Y el segundo enlace es el enlace del quiz que les había nombrado al inicio, que tiene 10 preguntas, cada pregunta vale 1 punto, y si sacan entre 6 y 10 puntos, esos puntos se le van a sumar a los puntos de la tarea número 3. Si de pronto no tienen acceso al chat, ahí está el código QR para que puedan escanearlo y puedan acceder al enlace del quiz. Entonces le pido el favor a la profe Diana o a la profe Mónica que los compartan a través del chat, ponen asistencia y el enlace, y luego quiz y el enlace, y a los estudiantes que por favor en este momento no vayan a escribir al chat para que todos lo puedan visualizar, porque si no se va perdiendo en el chat. Mientras ustedes hacen ese ejercicio, le voy a pedir el favor a la profe Mónica, porque en este momento no tengo visibilidad a la pantalla de la conferencia ni al chat, que revise las manitos alzadas y que una a una vamos dando la palabra para resolver las inquietudes que tengan, aclarando nuevamente que sean inquietudes referentes a las temáticas vistas hoy, que fueron la comunicación no verbal, la reseña y la historieta, ¿sí? Si tienen dudas respecto al curso, a una calificación, esas dudas las podemos resolver en otro espacio o con su tutor. Con muchísimo gusto, con la persona que usted tenga más comunicación dentro del curso. Entonces, profe Mónica o profe Diana, les doy la palabra para que podamos Mi profe, no iniciar. tengo un enlace de asistencia para compartirlo. Yo te lo mandé al Teams, al chat del Teams ¿Ese, ahorita, ¿te acuerdas? ¿es ese mismo? Es ese Ok, mismo, sí, profe. perfecto, ahorita entonces lo comparto. Rocío Medina tiene la manito levantada. Rocío, muy buenas noches. Tienes la palabra, te escuchamos. Debe habilitar ella el micrófono porque ya se le habilitó por aquí. Perfecto. Rocío, buenas noches, te escuchamos. No te Hola, escuchamos, Rocío. Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches. bien, profe, qué pena, buenas noches. Lo que pasa es que no sé por qué no tengo activo y quería saber lo del link, lo del chat porque no lo encuentro. ¿Tú ingresaste con tu correo institucional? ¿Te logueaste con el correo institucional cuando entraste al Teams? No, la verdad llegué un poquito tarde porque estaba trabajando, profe. Ingresé Debes por un... loguearte, sí, debes loguearte con el correo institucional cada vez que ingreses a una conferencia de Teams, porque si no, no te va a aparecer el chat. En ese caso, te recomiendo escanear los códigos QR que aparecen acá en pantalla para poder diligenciar la asistencia y diligenciar el quiz, ¿vale? Vale, Démosle la profe, palabra a gracias. otro estudiante, profe Mónica. Rocío Medina, entonces, por favor, bajar el brazo, bajar la manito. Johnny Ramírez. Johnny, muy buenas noches, te escuchamos. Bienvenido. ¿Cuál es tu inquietud? Debe habilitar el micrófono porque él lo tiene apagado. Ya se le tiene habilitado para que hable Johnny Ramírez. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Johnny, te escuchamos. No, era un poco lo que decía la compañera anterior, pero ya yo tampoco me registré, pero ya llena asistencia. Bueno, Entonces le pido el era favor. eso y, señora, no puede bajar la Que mano. le pido el favor a los compañeros tuyos que tenían la misma inquietud que bajen la manito para no darles la palabra y pues decir lo mismo. ¿Y tenías otra inquietud, Johnny? No, señora. Solo eso. Bueno, muchas gracias. Adrián Steven. Te escuchamos, Steven. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Qué pena con ustedes. Es que lo que pasa es que no me permite ver el chat y estoy con el celular, entonces no me deja escanear el código. Entonces quería saber si serían tan amables de enviármelo al chat interno. Al chat interno. ¿Cuál es el chat interno? ¿Cuál es el chat interno? Sí, El yo me quedé personal, con la... profe.
de comunicación que solo se utiliza en el- Elian, tocaría que le dijeras entonces a tu tutora, ¿vale? De quién, Ah, ok. así a tu tutora, los tutores entonces pueden compartírtelo, ¿vale? Ok, Porque gracias. no sabemos cuál es tu número de teléfono, no en cambio directamente con tu tutora lo puedes. Sonido y volumen. Dice, ¿Alguna otra inquietud? no verbales. Rocío, por favor, silenciemos el micrófono. No, profe, gracias. Ok. Muchas gracias. Bajar la mano, Adrián. Jamie Juliet. Jamie, muy buenas noches. Que solo se utiliza Bienvenida y cuéntanos cuál es tu inquietud. aunque sí solo, aunque sí. Jamie Juliet Fandiño. Parece que no está. Démosle la palabra entonces a otro estudiante, mi profe Mónica. por Haider favor. Hernando. Haider, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Hola, buenas noches. Tenía una duda acerca de la historieta, que es, por ejemplo, si puedo usar cómics que ya hay hechos y cambiarles el texto, ¿sí? Como plantilla, por así decirlo. No. Reprobado. Vale, Otra Ya la pregunta. profe le contestó. bueno, gracias. No, Jairo, se Gracias, trata de que profe. sea tu creatividad, ¿sí? Entonces, no te preocupes si es que no quieres que no dibujas muy bonito, pues puedes utilizar alguna aplicación o puedes hacerlo con recortes de revista. Eso también estaba pensando, sí. Eso, sí, pero Vale, muéstranos tu creatividad, ¿vale? ok, gracias. Ok. Gracias a ti. A ver, Daniela Stephanie. Daniela, buenas noches, te Stephanie escuchamos. Angulo. ¿Cuál es tu inquietud? Daniela Stephanie Angulo. Estefanía, perdón, Daniela Estefanía Angulo. Como que no está, mi profe. Démosle la palabra a otro estudiante. Ok. Ricardo Arturo Rodríguez. Ricardo, muy buenas noches, te escuchamos. ¿Cuál es tu inquietud? Aló, aló. Aló. Buenas noches. Hola, Ricardo. Ricardo. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo Bueno, estás? es que tenía el mic bloqueado. Bien, es que el último tema, el de la narrativa gráfica y visual, es un tema que me encanta. A los compañeros que quieran profundizar, esto es una recomendación. Les recomendaría mucho el libro de uno de los precursores de la narrativa gráfica visual y el cómic, que se llama Will Eisner y se llama La narración gráfica. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias por esa Muchas recomendación, Ricardo. Hasta para nosotros sirve. Muchas Muy bueno, gracias. muy bueno. Sí. Muy bien, María Bajamos Camila la manito, Incapié. Ricardo, por favor. María Camila Incapié. Perdón, dame un segundo. Ya, María Camila Incapié. María Camila, buenas noches. ¿Cuál es tu inquietud? Cuéntanos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? María Camila, no se te escucha. Ahora sí me escucha. Sí. Sí. Yo le quería hacer una pregunta, si la historieta va con respecto a lo que escogimos para hacer la reseña o eso es independientemente. Mira, hay que tener en cuenta que son dos cosas independientes. Uno es la elección del comercial que vas a analizar y sobre el cual vas a hacer la reseña. Y ya la historieta es de libre creación, pero siempre y cuando tenga un mensaje, un orden, una coherencia y donde reflejes los factores de la comunicación no verbal estudiados. Esa es la parte más importante, como el requisito más importante. Sí. Seleccionar un tema de tu cotidianidad, de cómo es tu día,
que vas hacia la universidad o que vas a trabajar, algo que te llame la atención y que quieras compartir. Así es. Démosle la palabra a otro estudiante, mi profe. Idilio Andrés Muñoz. Idilio, muy buenas noches, te escuchamos. Andrés Muñoz. El siguiente. Sí, siguiente. Un segundo, vuelvo y le deshabilito. Jason David Calero. Jason, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, yo quisiera saber más o menos mínimo en cuántos recuadros se cuenta una historieta. O sea, si hay un mínimo de recuadros, ¿no? Para Profe Diana, ¿hay un mínimo? 6. Para esta actividad en concreto, sí, son 6 recuadros. Pero en la vida Son cotidiana, si alguien quisiera hacer una historieta. Sí, son 6 recuadros, entonces la idea es que se pueda generar allí toda la historia como tal. Pero si alguien más adelante quiere escribir una historieta Sí, yo creo que para desde publicar en uno, sus redes sociales, desde un en cuadro. otro contexto que no sea el académico, ¿cuál sería ese límite? Es que la pregunta del estudiante es muy buena como para aclarar eso, porque la guía dice una cosa, ¿cierto? Sí. Pero en la vida real, ¿cómo funciona? La historieta puede ser de varios. Sí, claro. Según Sí, lo que Pero tú depende explicaste. del argumento, del libreto. Sí, puede ser desde Depende, una pues, de la hasta... historia. Sí, claro. Al infinito y más allá. Muchas gracias. Ok. Hasta el infinito y más allá. Exacto. Muchas gracias, profe. Con mucho Con gusto. mucho gusto. La magia de la historieta es efectivamente que tú hagas uso de esa creatividad y esa originalidad. Entonces, eso es sorprende, ¿no? Sorprender, esa también es una de las intenciones. Steven O sea, González. sorprendan a sus tutores con esa historieta. Eso es lo que quiere decir la profe Diana. Steven González Serna. Steven, muy buenas noches. Te damos la palabra. Buenas noches, compañeros y profesores. Una pregunta con respecto a esta reunión. Queda grabada en alguna parte, sino que es que de entre tarde porque tenía otra reunión de otra materia del curso y Sí. ayer también tuve otra reunión. Recuerden que las grabaciones se suben en el mismo espacio donde están programadas las webconferencias dentro del curso y también se suben a nuestro canal de YouTube. Se llama Competencias Comunicativas, para que lo sigan y allí subimos también todas las webconferencias. Bueno, muchas gracias. Bien, Dayana profe. Lisset Anturi. Dayana, buenas Lisset. noches. Abre el micrófono, Buenas Dayana. noches. Okay. Profe, no, la compañera anterior hizo la pregunta. Entré un poquito tarde porque salí de trabajar y no alcancé pues a escuchar la primera parte. Entonces quería saber dónde se subía o si nos enviaban el link para poderlo ver, pero ya sabiendo que hay que pues, seguirlos en YouTube para poder revisarla desde el inicio. Muchas gracias. A usted, Dayana. Feliz noche. ¿Con quién seguimos, mi profe Mónica? Espérame porque es que están escribiendo muchos despidiéndose, entonces me impiden ver la pantalla. No puedo ver. Angie Juliana Velázquez. Angie, buenas noches. ¿Cuál es tu inquietud? Angie, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Ay, profe, el tema es que hace como más de 40 minutos se fue la energía en Acacias y no ha llegado. Y no puede ni hacer asistencia porque automáticamente la llamada me salgo de la web. Ni hacer el quiz, ni pude estar con casi toda la clase.
Te recomiendo escucharla nuevamente. Nosotros la vamos a subir en el curso y en nuestro canal de YouTube. Y luego sí responder el quiz, ¿sí? Y la asistencia. Ay, profe, muchísimas Si de gracias. pronto no lograste los enlaces, solicítalos a tu tutor por Ay, el correo muchas gracias. interno del curso. Con mucho gusto. Una feliz noche. Igualmente. Víctor Bonilla, profe, le recuerdo que se nos puede estar acabando el tiempo. Está programada hasta las 8. Sí. Ricardo Andrés Rodríguez. Ricardo Andrés Rodríguez. Profe, pues no sé si la pregunta viene al caso, la verdad es que sí quisiera hacerla, pues quería saber la diferencia entre metáfora y analogía. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ajá, sí. Lo que pasa es que como no es algo que tenga que ver con la web Ah, bueno, conference como tal, pues es por eso que no te estábamos dando respuesta, porque estamos qué pena. esperando poder solucionar las inquietudes que tienen que ver directamente con el tema, ¿vale? Vale, qué pena. Bueno. No, me queda. Lady Yurani Melo, por favor, preguntas que tengan que ver con el desarrollo de la web conference. Nos toca aprovechar el tiempo. Lady Yurani Melo. Sí, señora. Mi pregunta es que en el punto de donde tenemos que hacer lo de la reseña, está el punto que dice que la extensión de la reseña informativa debe ser de 5 párrafos de 6 a 9 líneas cada uno. Y al Sí. final realizar una ficha técnica. Cuando se refieren a la ficha técnica, ¿es con los datos que se sacaron del comercial o debe ser de los datos de uno porque fue el que creó la reseña? No, la ficha técnica va al principio, es el primer aporte que se hace en el foro. Es la ficha técnica donde estás informando cuál es el comercial seleccionado y el año en que enlace. el año en que se emitió ese comercial y el enlace y el nombre del producto. Recuerden que Ah, son ya. 5 productos particulares de los que deben hacer la selección y que no deben cruzarse o coincidir con el de ningún otro compañero, ¿ok? Ah, no, sí, señora, y no que como eso está en el punto 3, donde están las observaciones de cómo debe ser la reseña, pensé que se debía hacer diferente otra ficha técnica. No, ahí de lo que nos habla básicamente es que nos está entregando unas matrices, la guía, ¿cierto? Nos entrega una matriz que es la que nos orienta sobre qué contenido lleva cada párrafo para la reseña y hay otra matriz adicional que es la que utilizamos para planificar la historieta, ¿sí? Entonces Ah, son ya. dos matrices distintas, ¿listo? Ah, bueno, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto, Mi Lady. profe Mónica, profe Wilson y profe Diana, les agradezco muchísimo el haber apoyado esta web conferencia número 3. Si de pronto queda alguna duda sobre esta actividad que no fue resuelta, les pedimos el favor de que nos escriban, de que le escriban a su tutor, a la directora del curso, que usen los foros de cada actividad.